Vale. En la primera parte de la clase hicimos todavía un recordatorio sobre cómo se calculaba el cambio en la energía interna para un gas ideal, ¿verdad? En la primera parte vimos que delta U, ¿verdad? Nosotros lo calculamos haciendo energía interna final menos energía interna inicial, ¿verdad? Y nosotros vimos que para un gas ideal la energía interna se calcula así a grosso modo, ¿verdad? Como los grados de libertad sobre 2 por nRT. Ahí he abreviado los grados de libertad como GL, ¿verdad? Y GL es 3 para el gas monoatómico, es 5 para un gas diatómico y es 6 para un gas poliatómico. Pero entonces vemos nosotros que la energía interna, nosotros nada más necesitamos la temperatura en un estado determinado para poder calcularla, ¿verdad? Entonces, no importa de qué manera hemos llegado a esa temperatura, de todas maneras la energía interna la calculamos de esa manera. Y luego, si queremos hacer esta diferencia, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, toda esta parte de acá es constante, ¿verdad? Entonces ese es como un factor común que se hace, ¿verdad? Entonces nos quedaría grados de libertad sobre 2 NR por delta T, ¿verdad? Entonces el delta U podemos calcularlo siempre como GL medios NR delta T. Como siempre podemos calcularlo así, porque no importa de qué manera llegamos nosotros de una temperatura a la otra, esta es una función de estado, ¿verdad? Y eso quiere decir que sin importar el camino, nosotros podemos calcular este cambio de energía interna de la misma forma siempre, siempre que sea un gas ideal, porque aquí hemos ocupado ecuaciones de gases ideales, ¿verdad? Cuando estudiamos el cambio de energía interna. Entonces, esta es función de estado. Y me facilita un montón el trabajo porque yo sé que siempre la puedo calcular de esa manera, ¿verdad? Entonces, sea cual sea el camino. Luego, sobre el calor, ya nosotros hemos visto cómo se calcula en los cambios de temperatura, ¿verdad? La mayoría de los procesos que vamos a ver ahorita tienen algún cambio de temperatura, ¿verdad? Pero si fuera así, nosotros sabemos que el calor es masa por calor específico por delta T. Ahora bien, en el caso de los gases, la mayoría de las veces el calor específico no está por kilogramos, sino que está por mol. Cuando nosotros vimos el equivalente mecánico y vimos la parte de calorimetría, a ese calor específico le llamaban también capacidad calorífica molar, ¿verdad? Pero es el mismo calor específico, solamente que con otras unidades. Y en el caso de los gases, vaya, aparecen esas unidades, el calor específico y la cantidad de gas generalmente se calcula en moles, porque trabajamos con la ecuación de los gases ideales. Entonces, en lugar de utilizar esta ecuación, nosotros vamos a ocupar esta. Y vamos a ocupar el calor específico según las condiciones, ¿verdad? O sea, si es un proceso a volumen constante, entonces vamos a ocupar un calor específico a volumen constante. Si es a presión constante, entonces vamos a ocupar calor específico a presión constante. Bueno, y finalmente pues nos quedaba, esta parte ya la teníamos, ¿verdad? Y finalmente pues nos hacía falta la parte del trabajo, ¿verdad? La parte del trabajo se aborda en la parte 1 y en la parte 2 de la clase, ¿verdad? Se parte de la definición general de trabajo. Aquí tengo yo un pistón, ¿verdad? Aquí está encerrado el gas. Y nosotros lo que vamos a calcular es el trabajo realizado por este gas. ¿Cómo hace trabajo? Pues haciendo una fuerza, ¿verdad? Nosotros sabemos que
los gases, ¿verdad? Van a ser, o bueno, también los líquidos, ¿verdad? Van a chocar las moléculas entre ellas mismas y contra las paredes del recipiente, y que esta fuerza se distribuye en una superficie, en este caso sería la tapa móvil de este pistón, ¿verdad? Entonces, aquí tiene esta fuerza de acá y hace que el pistón se mueva. Entonces empieza esto aquí y finaliza aquí, dando un desplazamiento de X. Y entonces para el trabajo, nosotros vamos a hacer fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que separa a la fuerza y al desplazamiento. En esta figura pueden ver que la fuerza y el desplazamiento son paralelos, entonces el coseno de teta va a dar igual a 1 porque teta va a ser igual a 0. Entonces lo que queda es F por dx, y esta fuerza se puede sustituir como presión por área. Área por dx sería esta área de acá, por esta altura de acá, como si fuera el cilindrito ¿verdad? Que va de aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces, lo que haríamos sería esta integral, y vimos también que esto se puede representar gráficamente. Digamos que este es el volumen inicial y este es el volumen final. Entonces el área debajo de la curva sería el trabajo. Y este trabajo puede ser positivo o negativo, según si lo hace el gas o según si lo hace un agente externo. En este caso, como yo he puesto al final a la derecha, o sea, se trata de una expansión, entonces es el gas quien ha empujado el émbolo. Puede ser que se comprima un gas, sí, pero tendría que comprimirlo un agente externo, ¿verdad? Entonces, acá el trabajo va a dar positivo, aquí pueden ver ustedes que el dB es positivo y entonces la integral le va a dar positivo, ¿verdad? Y si no, si fuera una compresión, entonces el dB sería negativo y entonces el trabajo, ¿verdad? Le va a dar negativo también. Nosotros estamos ocupando esta definición de trabajo, ¿verdad? Como P por dB, pero hay algunos libros en donde aparece menos P por dB. Pero en la ecuación de la primera ley aparece signo positivo, porque ahí definen el trabajo realizado por un agente externo sobre el sistema, ¿verdad? Es una entrada de trabajo. Pero aquí nosotros estamos viendo cuando el gas es el que realiza el trabajo. Entonces, por eso tiene el signo cambiado. Si revisan diferentes libros, tengan mucho cuidado de tomar en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué significa para ellos ese trabajo? Si es el que realiza el gas o si es el que realiza un agente externo. Pero cuando se trata de una expansión, el gas hace el trabajo, y cuando se trata de una compresión, es un agente externo el que realiza. ¿Verdad? Bueno, y entonces a partir de esta definición, se analizan diferentes procesos. Esta tablita se les puso ahí en el aula virtual, ¿verdad? Para que ustedes la tengan ahí. Quiero ver si tengo todavía el link así. Ah, quiero ver si se las puedo poner. Ese es el link del documento que les acabo de pasar ahí. Entonces, para cada uno de los procesos, pues se ha calculado, ¿verdad?, una ecuación para el trabajo. La idea de todo esto, ¿verdad?, según la definición que hemos visto, es que para cada proceso tengamos una función de la presión con respecto al volumen para poder resolver la integral. Eso es básicamente. Entonces, por ejemplo, en un proceso a presión constante, quiero ver, ¿dónde está? Quiero ver, presión constante, es el isobárico. Quiero ver si se logra ver.
isobárico, ahí está. Ya lo vieron, está en la tercera columna. Entonces, ahí en el trabajo, en el proceso isobárico, eso significa presión constante, y entonces se saca la presión de la integral, y lo que queda es P por delta V, y ahí pueden ver la gráfica, ¿verdad? Es una línea horizontal, ¿verdad? Que representa la presión constante. De forma general, es lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Que es la integral. Van a encontrar también las ecuaciones que relacionan las variables de estado de los gases ideales, ¿verdad? En el caso del general, pues tenemos ahí la ecuación combinada, suponiendo que vamos a trabajar con sistemas cerrados, ¿verdad? En el caso de la presión constante, pues ahí se simplifica, ¿verdad? De la ecuación combinada la presión, y lo que queda es volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Verdad? Pero esta parte de la relación entre las variables de estado, esto no es más que las ecuaciones de los gases ideales, ¿verdad? Que ya se les había compartido antes y que ustedes vieron en química, ¿verdad? Entonces así van a encontrar ustedes, vaya, por ejemplo, para el proceso isocórico, ahí pueden ver que el trabajo es 0 porque el dB es igual a 0. ¿Verdad? En el proceso isotérmico, lo que se hizo es que en la integral, en lugar de poner presión, pusimos nRT entre V, y luego se resolvió la integral, y así sucesivamente, ¿verdad? Se encuentran las diferentes ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Es que vamos a aplicar estas ecuaciones en la solución de diferentes problemas, ¿verdad? Vamos a comenzar con el ejercicio 33 de la guía, pero hasta ahorita quiero saber si esto tiene sentido, si se ha entendido cómo es la cosa. Si hay preguntas hasta el momento. Hola. La tabla no la entendí. Vale. Quiero ver por aquí, les puedo compartir la tabla. Quiero ver si la tengo aquí abierta. No, no tengo aquí abierta la tabla. Vale, aquí está la tabla. Aquí lo que acabamos de ver es que la definición de trabajo queda así como en esta parte, ¿verdad? En la parte genérica, que es la integral de P por dB. Entonces, nosotros en cada uno de los casos, lo que resolvemos es esta integral, ¿verdad? Y entonces eso nos va a dar ecuaciones específicas para cada uno de los procesos. Entonces, vaya, esta es la definición general. En la definición general, vaya, aquí está la primera ley, eso se aplica a todos los casos. Para el calor no hay una ecuación así genérica, ¿verdad? Pero para el trabajo sí la hay, es esta, ¿verdad? Que es la integral, o que también nosotros hemos visto que es el área debajo de la curva PB, ¿verdad? Por la misma definición de la integral. Entonces, ¿qué pasa? Venimos y trabajamos con un proceso isobárico. Este es un caso específico. En el proceso isobárico, isobárico significa proceso a presión constante. Si la presión es constante, entonces en esta integral podemos sacar la presión, y entonces cuando hacemos la integral nos queda integral, bueno, presión por integral de dB, entonces me va a quedar nada más presión por delta V. En el caso del proceso isocórico, resuelvo esto, ¿verdad? Isocórico significa proceso a volumen constante. ¿Verdad? Aquí pueden ver en la figura que el volumen es constante, en el diagrama PV. ¿Verdad? Si esto es así, entonces si se fijan aquí abajo de la curva no hay área, entonces el trabajo da igual a 0, o si no en la integral podemos ver que el dB es igual a 0 en el proceso. ¿Verdad? Entonces, por eso se han encontrado así cada una de las ecuaciones. En el caso del proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces, aquí en el proceso isotérmico, la presión cambia. Aquí pueden verlo en la figura, ¿verdad? Aquí está el diagrama, ¿verdad? PV. Y aquí podemos ver que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y esta sería la ley de Boyle, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? En vez de poner presión aquí, aplicamos ecuación de los gases ideales. Ponemos nRT entre V. Pero si la temperatura es constante, los moles son constantes y la R es constante, entonces eso va a quedar por fuera de la ecuación. Y lo que nos va a quedar aquí adentro, ¿verdad? Va a ser
de V sobre V. Y por eso queda en la respuesta el logaritmo de V2 entre V1. ¿Verdad? O sea, todas estas ecuaciones, esto de aquí, esto es resultado de esto. ¿Verdad? En el proceso adiabático, nosotros primero trabajamos en encontrar una relación entre la presión y el volumen. Adiabático significa que no hay transferencia de calor, es diferente que isotérmico. ¿Verdad? En el isotérmico hay transferencia de calor, en el proceso adiabático no. En este otro hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Aquí se aplica, sí, la ley combinada, ¿verdad? Porque cambian las tres variables, pero también encontramos estas relaciones, ¿verdad? Nosotros hicimos la deducción de esta relación de presión con volumen y esta relación es la que se sustituye aquí en la integral y al final la integral da esta respuesta. ¿Verdad? Luego tenemos la expansión libre. En la expansión libre ahí no hay trabajo, ahí se supone pues que el gas se escapa libremente, ¿verdad? Sin hacer trabajo ni nada. Y luego tenemos el proceso cíclico, que como pueden ver es un proceso en donde empieza y termina en el mismo lugar, pero lo que se hace es que todos los procesos se suma el trabajo, ¿verdad? Se suma el trabajo de todos los procesos. Entonces, y se puede hacer así, o también sería el área adentro del diagrama del ciclo. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en los ejercicios es, bueno, primero, lo más común es que hagamos un diagrama PV para irnos guiando. Y luego, pues para cada uno de los procesos, ¿verdad? Digamos, se expande de manera adiabática, ¿verdad? Entonces nosotros nos venimos a esta columna de proceso adiabático y estas son las ecuaciones que tenemos disponibles, ¿verdad? Esta es la relación entre las variables de estado, estas provienen de los gases ideales, exceptuando esta y esta otra, que es propia del proceso adiabático y que nosotros lo calculamos a partir de la primera ley aplicada al proceso adiabático. Esta es la única. De ahí todas las demás pues son ecuaciones de gases ideales, básicamente. ¿Verdad? Aquí tenemos unos apuntes. Esta parte de acá, que fue la que vimos la clase pasada, ¿verdad? De cómo se calcula cuáles son los grados de libertad de un gas, la ecuación de los gases ideales, que también ya la conocen, y, y en la parte 2 del video, en la parte 2 de la clase, vimos cómo se encontraba el CV de un gas ideal. Esto es calor específico a volumen constante, y vimos que, aquí me hace falta la R, es GL entre 2 por R. Bueno, se lo tengo que agregar. Y acá tenemos otras relaciones, ¿verdad? Que también la encontramos en el proceso, ¿verdad? En el análisis de cada uno de los casos. Pero es como información que nos puede servir a nosotros para poder encontrar algunas incógnitas. ¿Ya? Pero la parte central ahorita es la parte del cálculo del trabajo, porque era el término que nos hacía falta para poder completar la primera ley, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir nosotros ocupando la tablita a lo largo de los ejercicios. No sé si se ha entendido. Hola. Sí, vale. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer los ejercicios. Ahí está. He pensado en comenzar con este ejercicio. Este es el ejercicio 33. Y aquí nos dicen que tenemos una muestra de un mol de gas monoatómico. Entonces tenemos y a se le hacen tres procesos, ¿verdad? Dice que originalmente está a una presión de 1 atmósfera,
Entonces la presión 1 es igual a 1 atmósfera. Y dice, experimenta un proceso de 3 pasos. El primer paso es, se expande adiabáticamente de T1, o sea que en el estado 1 la temperatura es 588. A temperatura 2, que es 389 Kelvin. Ahí, ahí larga. A 389 Kelvin. Luego dice, se hace una compresión, ¿verdad? A presión constante, comprimir a presión constante, o sea, el proceso es a presión constante, pero comprimir significa reducir el volumen, ¿verdad? Hasta que su temperatura alcanza T3. Y dice, luego regresa a su presión y temperatura originales mediante un proceso a volumen constante. O sea, que vuelve a la presión 1 y a la temperatura 1. Vaya. Lo que nos piden primero es graficar los procesos en un diagrama PV. Para que sea fácil ahorita, pues nos vamos a ir guiando con la tablita que tenemos, ¿verdad? Porque ahí ya están los gráficos y nosotros solamente le vamos a irlo haciendo así consecutivo. Vale, entonces, vamos a hacer un diagrama PV. Quiero ver si se mira el lápiz. Sí, ¿verdad? Si miran el lápiz. Sí. Vale, el primero dice que es una expansión adiabática. Vale, acá, quiero ver, aquí está el proceso adiabático. Vale, aquí pueden ver cómo es una expansión adiabática. Este proceso bien se puede llevar en esta dirección o se puede llevar en esta dirección, pero expandir es aumentar el volumen. Entonces es así como aparece aquí en la figura, ¿verdad? Es hacia abajo. Esta gráfica y esta otra se parecen bastante, ¿verdad? La pendiente de esta es más pronunciada que esta otra, ¿verdad? Pero por eso he tratado de que esta se vea bien, bien marcada la curva, ¿verdad? Pero entonces ustedes van a ver los ejercicios que ahí le señalan, le dicen que es adiabática o le dicen si es a temperatura constante y ustedes pueden hacer lo mismo. Vale. Entonces, este sería el primer proceso. Entonces, dice, es una expansión adiabática. Que la expansión sea adiabática, esto quiere decir que el calor es igual a 0. Luego, dice que aquí llega desde una temperatura de 588 Kelvin y una presión de 1 atmósfera, ¿verdad? Hasta una temperatura T2, aquí estaría la temperatura T2 que es de 389 Kelvin. Ahí le voy poniendo los datos, vea. Vaya, entonces este sería el punto 1, este sería el punto 2. Ahora vamos con el punto 3. En el punto 3, aquí se llega de aquí al punto 3 por una compresión a presión constante. Compresión significa reducir volumen, expansión es aumentar el volumen. Entonces, el volumen aumenta aquí para la derecha, nosotros lo vamos a hacer entonces para la izquierda. Y como es a presión constante, pues tiene que ser una línea horizontal. Y eso es lo que aparece aquí en la gráfica. Quiero ver si se logra ver. ¿Está? Aquí tenemos el proceso isobárico, este es a presión constante y entonces tenemos esta gráfica, ¿verdad?
Entonces, aquí aparece como una expansión, si se fijan, pero ahorita nosotros nos dicen que es una compresión, tiene que reducirse el volumen, entonces ahora la gráfica la vamos a hacer para la izquierda. Y ahí se llega a una temperatura T3. Yo creo que aquí me pasó un poco. Ahí va. Aquí se llega a una temperatura T3 que no nos dicen cuál es, ¿verdad? Y luego dice que a volumen constante, esto es el proceso isocórico, vamos a llegar otra vez al punto inicial, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una línea vertical, es la que vamos a hacer. Se puede dibujar para arriba o se puede dibujar para abajo, ¿verdad? Dependiendo si va a aumentar o va a disminuir la presión. Aquí no dice si va a aumentar o va a disminuir la presión, pero por nuestro gráfico, como nos dicen que vuelve otra vez al punto 1, pues entonces aquí tiene que ser un proceso hacia arriba, ¿verdad? Tiene que ser así. Vaya, con esto ya tenemos el diagrama, ¿verdad? Luego, nos piden determine la temperatura T3. Dice, si fuera compresión adiabática, ¿sería al revés la gráfica o cómo sería? Vaya, si fuera compresión, esta curva sería igual. Lo que cambiaría sería el sentido de la flechita. En vez de dibujarla así, la hubiera dibujado así, ¿verdad? Igual que en el caso del proceso a presión constante, si me hubiera dicho expansión, la hubiera dibujado para allá, ¿verdad? La forma de la gráfica no la vamos a cambiar, lo que vamos a cambiar, si dice expansión o compresión, es el sentido de la flechita. Vaya, entonces íbamos a buscar la temperatura T3. Para eso, ahí todavía no nos están pidiendo ni trabajo ni nada de eso, sino que nos piden alguna de las variables de estado. Y para eso tenemos en la tablita las ecuaciones que relacionan las variables de estado. Nosotros tenemos un proceso adiabático, tenemos un proceso isobárico y tenemos un proceso isocórico. Entonces podemos ocupar esta ecuación, esta o cualquiera de estas, ¿verdad? Para relacionar puntos que se encuentren en la misma curva, o si no, siempre es válido también ocupar PV igual a NRT. Ese es para cualquier proceso, mientras sean puntos de equilibrio, nosotros podemos ocupar PV igual a NRT para gases ideales, no lo podemos ocupar para líquidos ni para sólidos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Del punto número 3 no tenemos nada, habría que encontrar algo que me permita relacionar el punto 3 con el punto 1 o el punto 2 con el punto 3, ¿verdad? Entonces, aquí lo más sencillo es comenzar completando la información del punto 1. Ya en el ejercicio nos dicen que se trata de un mol de gas, ¿verdad? Nos dan la temperatura 1, nos dan la presión 1 y los moles, entonces podemos sacar el volumen 1, que si se fijan, también le corresponde al punto número 3. Volumen 1 y volumen 3 son iguales. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y ahí voy a ocupar ecuación de gases ideales, normal. B1 va a ser igual a nRT1 entre presión 1. Ahorita voy a ocupar el 0.082 porque la presión la tengo en atmósferas. Y la temperatura dice que es 588.
Esto es 48 punto... Ay, no me va a caber. $216. Ahorita esto está en litros por las unidades que tiene la R que he ocupado. Entonces este sería el volumen de aquí. 48.216. Y aquí le voy a poner que esto está en litros. Vale. Ahora, este volumen todavía no tengo cómo relacionarlo con este punto porque de este punto no conozco el volumen, conozco la temperatura. De aquí no conozco la temperatura, pero es lo que me están preguntando, pero entonces todavía me hace falta determinar el volumen de acá, ¿verdad? Para poder relacionar este punto con este otro. Puede ser eso o puede ser tal vez la presión, ¿verdad? Algo que nos funcione ahí, ¿verdad? Pero entre el punto 1 y el punto 2, a estos puntos los une un proceso adiabático. Entonces, las ecuaciones que podemos ocupar, a ver, están aquí. Vale, aquí si se fijan, tenemos una relación de temperatura, no se ve mucho. A ver así. De temperatura con volumen. Nosotros tenemos para el punto 1 y para el punto 2 las temperaturas. Ya tenemos el volumen 1, entonces podemos despejar el volumen 2 ocupando esa ecuación, la que está encerrada en el cuadrito. Vale, entonces, ¿por qué voy a relacionar con esta ecuación el punto 1 y el punto 2? Porque están unidos por una línea adiabática. Entonces, yo lo que hice fue de la tabla, me busco la parte que dice adiabática y entonces los puntos están relacionados con estas ecuaciones, ¿verdad? Sus variables de estado están relacionadas con estas ecuaciones y por la información que tengo que es de temperatura, pues entonces ocupé esta ecuación, ¿verdad? Así es como la elijo. Ahora, aquí aparece un valor de gamma. Gamma, esto es Cp entre Cv. Esa parte está explicada también en la primera parte de la clase y también lo tenemos aquí relacionado. Aquí lo pueden ver ustedes en la información de la tabla, ¿verdad? Es la última línea. Y el Cv, nosotros lo calculamos con los grados de libertad sobre 2 por R. Entonces, acá, si dice que es un gas monoatómico, ¿cuántos grados de libertad tiene? Un grado de libertad. Si es monoatómico, son 3. 3 grados. Son 3 grados de libertad, ¿verdad? Si es monoatómico. Si es diatómico son 5 y si es poliatómico son 6. Entonces aquí serían 3 medios de R. Luego tenemos aquí mismo, a ver, una relación, quiero ver aquí más. Vean la penúltima línea, ahí sale que Cp menos Cv es igual a R. Entonces, como conozco la R y ya conozco el Cv, puedo calcular el Cp. Si este es 3 medios de R y yo le sumo R, entonces serían 5 medios de R. Y entonces gamma va a ser 5 medios de R entre 3 medios de R. 5 medios entre 3 medios es 5 tercios. Y la R ahí se cancela, ¿verdad? Vale, esta es una manera de nosotros poder calcular los calores específicos, ¿verdad?
El calor específico a volumen constante se determina a partir de los grados de libertad. Los grados de libertad entre 2 y por R. Ay, se puso oscuro. A ver. Pero se puso bien oscuro. Quiero ver aquí. No, igual se ve oscuro. No llega. Y logran ver ustedes la página. ¿Se ve? Ah, vale. Ah, va. Vaya, entonces, les decía, ¿verdad? Con los grados de libertad nosotros podemos sacar el calor específico a volumen constante, ¿verdad? Y eso solamente depende si es monoatómico, diatómico o poliatómico. Y luego, pues con esta ecuación nosotros podemos sacar el calor específico a presión constante. Ya con estos dos, nosotros sacamos el valor de gamma. La gamma es un coeficiente, ¿verdad?, de los calores específicos. A veces en las tablas a uno le dan el CP, a veces le dan el CB y a veces le dan el gamma. El gamma es más fácil porque es un número sin dimensiones, ¿verdad? Entonces solamente le ponen ahí que es 1.7, que es 1.4 y ya, ¿verdad? Entonces, vaya, pero nosotros lo podemos calcular. Vaya, entonces ahí ya tenemos todo para poder sacar el volumen del punto 2. ¿Verdad? Es este de acá. Vaya, el volumen 2 me va a quedar que es temperatura 1 entre temperatura 2. Y acá a la 1 entre gamma menos 1. Qué amontonado me quedó. Ah, ahí está. Con eso, la temperatura 1 era 588. ¿Verdad? O lo puedo ver aquí en mi gráfico, ¿verdad? Porque estoy relacionando a este punto con este otro. Entonces aquí tengo el 588 es la temperatura 1. Luego la temperatura 2 es 389. Vaya, gamma es 5 tercios. Si gamma es 5 tercios, entonces gamma menos 1 sería 2 tercios. Y 1 entre 2 tercios sería 3 medios. Entonces aquí sería 3 medios. Y el volumen 1 es el volumen de este punto y lo leo acá, ¿verdad? Que ya lo habíamos encontrado, que era el 48.2. Esto está en litros. Esto me da 89.605 litros. Ahí está. Vaya, con este volumen 2, voy a relacionar el punto 2 con el punto 3. El punto 2 y el punto 3 están unidos por un proceso a presión constante, por un proceso isobárico. Entonces me vengo otra vez para mi tablita. Ahí tenemos el proceso isobárico, ¿verdad? Y la ecuación que relaciona a los puntos que se unen por un proceso isobárico. ¿Verdad? Quiero ver qué dice B2 está elevado a la 3 medios. Sí, sí, B2 está elevado a la 3 medios. Ahora, nosotros no vamos a unir, no vamos a poner B1 y T1, sino que vamos a poner los puntos que están unidos por este proceso que es isobárico, ¿verdad?
Entonces, esta ecuación, si se fijan, no es más que la ley combinada en donde se ha simplificado la presión, porque la presión es constante, ¿verdad? De todas maneras, ustedes podrían llegar a que es esta ecuación la que relaciona los dos puntos. Bueno, entonces voy a poner volumen 2 entre temperatura 2 igual a volumen 3 entre temperatura 3. Me están preguntando la temperatura 3. Esa era la pregunta, ¿verdad? No hay que perderlo de vista. La temperatura 3 me quedaría volumen 3 entre volumen 2 por temperatura 2. El volumen 3, aquí está el punto 3, entonces este es el volumen. Es 48.216, es el mismo que para el punto 1. El volumen 2, aquí está mi punto 2, ¿verdad? Y entonces lo leo en la parte de acá. Es el 89.605 litros. La temperatura 2, este es mi punto 2. Aquí tengo el valor de la temperatura, es 389. Vaya, entonces, 48.216 entre 89.605 por 389. Esto da 209.32 en Kelvin, ¿verdad? Esa ya sería la otra respuesta, ¿verdad? Una respuesta es el diagrama, ¿verdad? Esta es la respuesta del literal A y esta es la respuesta del literal B. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo que no se sepa de dónde salió? Ingeniera, ¿Sí? yo quería ver si podía repetir así rapidito Ajá. la parte en el gráfico cuando dijo que expansión era un lado, comprensión era otro lado, ya que me conecté algo un poquito tarde ya y eso no lo entendí bien. Vaya, expansión significa que aumenta el volumen. Entonces, cuando usted le digan que es una expansión, las flechitas van a apuntar para la derecha. O sea, la gráfica no va a perder la forma que ya tiene, ¿verdad? O sea, si me dicen que es adiabático, entonces es como la línea que va del 1 al 2, ¿verdad? Ahí como está, es una expansión, porque si se fija, el punto 1 tiene un volumen más pequeño que el punto 2, ¿verdad? Entonces, ha aumentado el volumen, es una expansión. Si me hubieran dicho, es una compresión adiabática que va de la temperatura de 389 Kelvin hasta la temperatura de 588. Entonces, ¿qué hubiera hecho? La flechita nada más le cambió el sentido. No le cambió la curva, ¿verdad? Lo que habría hecho, si hubiera sido una compresión adiabática, siempre dibujo esta línea así, pero la flechita apuntaría para allá, ¿verdad? Cuando diga compresión o expansión, no significa que si la flecha va para arriba o que si la flecha va para abajo. Lo que significa es si va para la izquierda o para la derecha. Para la derecha es Ya. aumento de volumen, entonces es expansión. Para la izquierda es compresión. Ah, ok. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Siempre se va a dar una forma, una región, no. No siempre se va a dar una región cerrada. Este es un proceso cíclico, ¿verdad? He elegido este ejercicio porque trae 3 pasos diferentes y entonces vamos a ver cómo se resuelve cada uno, ¿verdad? Pero van a haber ejercicios que no necesariamente se va a dar de manera cíclica, ¿verdad? Que si todas van a ir en el mismo sentido, cuando sean procesos cíclicos, sí, o va a ir en sentido horario o va a ir en sentido antihorario, ¿verdad? Si no se cerrara el ciclo de todas maneras, ¿verdad? Digamos que nada más estuviera la línea del 1 al 2 y del 2 al 3. Entonces, de aquí para acá, ¿verdad? Tiene ya un proceso
Y de aquí para allá, o sea, si usted lo hace para acá, ¿cómo va a ser de acá para acá? Podría ser también, vaya, que después de esto hubiera todavía una expansión, ¿verdad? Que después de esto, por ejemplo, si hubiera tenido aquí una compresión y luego tuviera así, también se puede, ¿verdad? O puede ser que tuviera así. Ahí nosotros vamos a ir viendo qué es lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Si es expansión o, por ejemplo, nos podemos guiar por las temperaturas, ¿verdad? Las temperaturas, entre más arriba están los puntos en general, pues tiene mayor temperatura, ¿verdad? O por las presiones, ¿verdad? Por las presiones y por los volúmenes, ¿verdad? Pasa de un volumen tal a un volumen tal. Entonces, así vamos a saber si las flechas van a ir para la izquierda o para la derecha. ¿Qué dice? ¿Es inverso o -1? ¿En dónde? ¿En el gamma -1? No entiendo. ¿Es inverso o -1 a dónde? Ah, en el gamma. Es gamma -1, o sea, es un exponente. Gamma, digamos que es 1.4. Entonces ahí sería, por ejemplo, volumen 2 a la 1.4 menos 1. Entonces sería a la 0.4. No es inverso de gamma. Qué oscuro está acá. ¿Qué tengo que hacer para que eso no se vea oscuro? Pero igual, no sé cómo hacer. Quiero ver si hago así. Igual se mira oscuro, por más que le ponga más o menos. Ingeniero, entonces si gamma allá arriba dice que es 5 tercios, Ajá, pero 5 tercios menos 1 sería 2 tercios. sí. Entonces debería estar elevado a 2 tercios y ahí está elevado No, a medio. acá en el despeje queda 1 entre gamma -1. Como que le hubiera sacado la raíz. Ah, bueno. ¿Sí? Por eso está al revés. Vaya. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Entonces continuamos. Ahorita ya tenemos la temperatura T3. Ahora nos piden que calculemos la energía interna, el trabajo que realiza el gas y el calor agregado al gas en cada proceso. Y por último, también nos lo piden para el ciclo completo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos quizás a la parte más de interés de nosotros ahorita, aunque la temperatura 3 van a ver que nos va a servir, ¿verdad? Pero aquí, digamos, está la parte central del ejercicio, ¿verdad? El gráfico nos va a ayudar a guiarnos. La temperatura 3 es un dato que nos va a servir, pero la parte importante quizás es esto, ¿verdad? O sea, eso nos lo podrían haber pedido de un solo y nos hubiéramos visto en la necesidad de sacar el diagrama y de sacar la temperatura 3. Vaya, entonces, voy a sacar otra página. Yo, cuando me piden todas estas cantidades, pues acostumbro a hacerlo como una tablita porque a veces me ahorra trabajo bastante, ¿verdad? Porque ahí yo puedo ir también completando, aplicando primera ley. Entonces, acostumbro a hacer, vaya, en este caso, tenemos 3 pasos, ¿verdad? Entonces yo pongo una tablita, el paso del 1 al 2, el del 2 al 3 y el del 3 al 1. Y arriba pongo el calor, el trabajo
y el delta U. ¿Verdad? Con eso yo completaría las respuestas que me piden en el literal C, pero voy a poner este otro también, 1, A2, A3 y A1. Quizás lo voy a escribir con lapicero para que se vea más, vean. Entonces, ahí voy a tener el proceso del ciclo completo también. Y vamos a ir calculando cada una de las cantidades. O sea, aquí vamos a tener las respuestas de los dos literales. Vaya, entonces, vamos a empezar por donde sea más sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo nosotros teníamos una definición general de que el trabajo es el área debajo de la curva. Y nosotros vemos en nuestro diagrama que aquí hay una línea que va del 3 al punto 1, que no tiene área debajo de la curva, o en el proceso isocórico, ¿verdad? Acá en la tablita, proceso isocórico, el trabajo es igual a 0. Entonces este valor ya lo tengo, ya lo puedo poner. Esto era del, quiero ver, del 3 al 1, ¿verdad? 3 al 1, el trabajo es 0. También, acá tenemos un proceso adiabático, y ahí vemos que adiabático significa que el calor es 0. Entonces, esto es lo que va del 1 al 2. Aquí del 1 al 2 ya voy a poner el 0 también. ¿No? Como en las papeletas, es más fácil empezar por los ceros. No, eso es mentira. Eso es mentira. Vale. Entonces, vaya, ya tenemos estos y quiero ver, podríamos también trabajar con la parte del ciclo. ¿Verdad? En la parte del ciclo, aquí tenemos el proceso cíclico, vemos nosotros que el cambio de energía interna es igual a 0. ¿Verdad? Delta U es igual a 0. ¿Por qué? Porque empieza en el estado 1 y termina en el estado 1. Entonces la temperatura inicial y final es la misma y por eso el cambio de energía interna me tiene que dar igual a 0. ¿Verdad? Entonces, voy a poner que para el ciclo esto es igual a 0. Quiero ver, así. Así. Entonces ahí ya tengo algunos valores y de ahí voy a ir calculando las cantidades que sean necesarias. No es necesario que cada una de las casillas yo voy a aplicar una ecuación, ¿verdad? Algunas las podemos encontrar por sumas y restas. Vaya, entonces continuamos, ¿verdad? Tenemos nosotros, por ejemplo, el proceso del 1 al 2. Vale, digamos que vamos a hacer el proceso del 1 al 2 y vamos a calcular el cambio de energía interna, por ejemplo. Si vamos a calcular el cambio de energía interna del 1 al 2, ese es un proceso adiabático. Me vengo a la columna de adiabático y veo que el cambio de energía interna lo puedo calcular como NSB delta T. Incluso en la parte genérica, aquí sale delta U es igual a NSB delta T. Y esto, acuérdense que es una función de estado, o sea que sin importar el proceso yo lo puedo calcular de esa manera, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar así. Si quiero empezar por el trabajo, pues también puedo calcular el trabajo, ¿verdad? Lo único que en esta ecuación nosotros no tenemos ahorita presiones, no tenemos todas, solamente tenemos la presión 1. Otra opción podría ser que en lugar de poner P1, B1, yo puedo poner NRT1, ¿verdad? Ocupando ecuación de gases ideales. Y aquí poner NRT2, ¿verdad? Entonces, ahí es cuestión de ir seleccionando lo que sea más fácil, ¿verdad? Ya eso es cuestión de práctica. Tanto es válido empezar por aquí como empezar por aquí en el proceso diabático, ¿verdad? Ahorita en el ejercicio que estamos haciendo tenemos todas las temperaturas. Entonces nos sale fácil
sacar mejor el delta U directamente, ¿verdad? Entonces, ahorita lo voy a hacer así de esa manera. Vaya, entonces delta U va a ser N por CB por delta T del 1 al 2. Los moles, el ejercicio decía que era un mol. El CB ya lo habíamos sacado. El CB aquí tenemos nosotros que es 3/2 de R. Entonces, 3/2. Y aquí, en todos los cálculos de energía, van a trabajar con la R del sistema internacional. Porque esa es la que lleva los joules. Tiene pascales por metros cúbicos y esos son los joules. Aquí no se va a ocupar el 0.082 porque se lleva atmósferas. O sea, aquí sería 8.314 joules entre mol Kelvin. Y luego delta T. Si vamos del 1 al 2, aquí es donde me sirve mi diagrama. Ahorita vamos de aquí para acá. Entonces es temperatura 2, porque aquí termina el proceso, es la final menos la inicial, ¿verdad? Entonces es 389 menos 588. No es la más grande menos la más pequeña, es la final menos la inicial. Entonces aquí va a ser 389. Casi no me cabe, pero ustedes me entienden. Y aquí iría 588 Kelvin. Esto me da menos 2.482 casi. Joules. Bueno, entonces, para que me quepa en la tabla, le voy a poner menos 2.5 kilojoules. Este sería el delta U del proceso del 1 al 2. Voy a dejar todo en kilojoules. Vale. Entonces ahí tengo menos 2.5. Vaya, y si se fijan, ya para el proceso del 1 al 2, ya tengo dos de los términos de la primera ley. Y yo sé que delta U tiene que ser igual al calor menos el trabajo, ¿verdad? Y eso también lo tengo aquí en mi tablita. En el proceso adiabático, aquí vemos nosotros que delta U queda igual al negativo del trabajo, ¿verdad? Entonces, simplemente le voy a poner el 2.5 positivo. ¿Se ha entendido la lógica de esto? ¿Sí? Y así podemos seguir también. No, dice, vaya. Nosotros agarramos, vaya, nosotros comenzamos con el proceso del 1 al 2. La pregunta es trabajo, calor y delta U. Para cada uno de los procesos, o sea, para el del 1 al 2, el del 2 al 3, el del 3 al 1, para todos. Entonces, nosotros empezamos por aquí. Entonces, nos venimos a la tabla. Dijimos, bueno, ese es el proceso adiabático. Entonces, aquí tengo mi ecuación para el trabajo. Aquí tengo mi ecuación para el delta U. ¿Verdad? Y tengo también que en el proceso adiabático el calor es igual a 0. Entonces, nosotros ya le habíamos puesto que el calor era 0. Aquí. ¿Verdad? Y luego teníamos que delta U era NCV por delta T. Entonces lo calculamos. Y sabemos nosotros que la primera ley, por aquí la tengo, quiero ver. Perdí esa página. ¿Dónde la tengo? Bueno, que la primera ley es que delta U es igual a calor menos trabajo. Pero aquí ya vimos que el calor era 0. Entonces delta U tiene que ser igual al negativo del trabajo. Y por eso simplemente nosotros le cambiamos el signo y lo pusimos aquí.
¿verdad? Si no, también pudimos haber hecho el cálculo con esta ecuación, pero hubiéramos llegado a lo mismo, ¿verdad? O pudimos haber calculado con esta ecuación del trabajo y después hacer esto y con eso tener delta U. ¿Por qué no lo hicimos? Pues por comodidad simplemente, porque no tenemos la presión del punto 2. Tendríamos que calcular la presión del punto 2 para poderlo sustituir, o si no, en vez de poner producto P por B, poner NRT. ¿verdad? O sea, nos hubiera tocado trabajar un poquito más, pero hubiéramos podido empezar por aquí, cambiar el signo y con eso sacar el delta U también. ¿Me explico? Sí vamos a llenar el cuadro porque en el ejercicio nos preguntan todas esas cantidades. El enunciado del ejercicio es este. Quiero ver. Aquí. Aquí dice, calcule el cambio de la energía interna, o sea, delta U, el trabajo, o sea, W, que realiza el gas, y el calor agregado al gas en cada proceso, o sea, Q. Cada proceso, eso es del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Y luego en el literal D dice para el ciclo completo también, ¿verdad? Entonces por eso le agregamos la otra columna, la otra fila, perdón. ¿Verdad? O sea, todo eso nos piden, por eso vamos a completar el cuadro y ahí van a quedar las respuestas. ¿Estamos bien? ¿Hay más preguntas hasta aquí? Vale, entonces continúo. Vaya, aquí tenemos el proceso, quiero ver, del 2 al 3. Quizás podemos trabajar con el proceso del 3 al 1. Aquí también tenemos las temperaturas. El proceso del 3 al 1 es el proceso isocórico, es este que tenemos acá, ¿verdad? Y aquí la ventaja, pues, es que ya simplificamos nosotros el trabajo porque ya vimos que el trabajo es 0. Entonces, con que calculemos el calor, ya tenemos el delta U. Y si se fijan en esta parte, coinciden las ecuaciones, ¿verdad? El calor es NC por delta T, pero el calor específico C es CV, o sea, calor específico a volumen constante, que nosotros de todas maneras ya lo calculamos. Y delta U, pues siempre se calcula de la misma forma, entonces podríamos sacar así esos dos términos de una sola vez, ¿verdad? Vaya, podemos hacerlo así, o si no, también podemos trabajar con el punto del 2 al 3. Aquí para el trabajo tocaría hacer P por delta B. Y para el calor hacer NCP por delta T. Aquí no se simplifica ninguna de las cantidades, si se fijan. Aquí sí hay que calcular las tres. O calcular dos y la otra por una diferencia, ¿verdad? Aplicando la primera ley. Vaya, pero entonces empecemos por el proceso del 3 al 1 para que sea más corto. Otra vez, delta U del 3 al 1, N por CB por delta T. Porque cambio de energía interna, esta función de estado, y siempre lo podemos calcular con la misma ecuación. Entonces aquí sería otra vez un mol. El CB ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Cuánto era? Y luego el delta T, el del 3 al 1. ¿verdad? Vamos del punto 3 hasta el punto 1. Y delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vamos a restar 588 menos T3, que ya lo habíamos calculado que era 209.
Esto me da 4.722.5 joules. Este me dio positivo. Y aquí le voy a poner que es aproximadamente 4.7 kilojoules. Vaya, esto es del 3 al 1, el cambio de energía interna. Entonces aquí sería 4.7. Estamos trabajando en el proceso isocórico, ¿verdad? Y aquí vemos que delta U es igual al calor. Entonces simplemente voy a copiar ese número aquí en la columna del calor. ¿Estamos bien? ¿Se ha entendido este proceso? ¿Se ha entendido? ¿Hay preguntas? Sí, vale. Vaya, aquí ya podemos ir llenando la tabla. Si se fijan, pues aquí lo que quiere decir es que la suma de esos delta U me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque en un ciclo se parte de un punto y se llega al mismo punto, y como es función de estado el delta U, si el estado inicial y final es el mismo, pues entonces el delta U tiene que ser 0. Entonces, menos 2.5 más este delta U, que no sabemos cuánto es, más 4.7, tiene que darme 0. Entonces lo podemos hacer así por diferencias. No hay necesidad de hacer otra vez NCB delta T para este punto de acá, ¿verdad? Entonces voy a poner menos 2.5 kilojoules más el delta U del punto 2 a 3, ¿verdad? Más 4.7 kilojoules, tiene que ser 0. Y esto da menos 2.2. ¿Estamos bien? De ahí, por ejemplo, si calculamos el trabajo de aquí lo que va es la suma de todos los trabajos. Vean, para un ciclo, el calor total es la suma de los calores, el trabajo total es la suma de los trabajos, ¿verdad? Y el delta U es igual a 0 en un ciclo. Y entonces lo que queda es que el calor es igual que el trabajo, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es calcular este trabajo que nos hace falta aquí y entonces sacamos la suma. Cuando ya tenemos la suma, entonces también tenemos la suma de los calores, porque tiene que ser igual, y luego por diferencia pues encontramos el de aquí, ¿verdad? O sea, ahorita nos va a servir un montón sacar este y ya con eso ya vamos de salida, ¿verdad? Así que vamos a calcularlo. Vaya, este proceso de aquí es el del 2 al 3. Vamos a calcular el trabajo del 2 al 3. En el diagrama que hicimos, 2 a 3 es el proceso isobárico. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo en un proceso isobárico? Nos venimos para la tablita de las ecuaciones. Aquí está el proceso isobárico y vemos nosotros que el trabajo se calcula como P por delta B. Vaya, trabajo del 2 al 3 es igual a P por delta B. ¿Cuánto es la presión en el proceso del 2 al 3? A saber, no lo hemos calculado, ¿verdad? ¿Podríamos calcularlo? Sí. ¿Es necesario ahorita? No. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Esto es presión por volumen. Quiero ver si vamos del 2 al 3. Sería volumen 3 menos volumen 2. El volumen 3 sería NR T3 entre P3.
Sí, estoy ocupando ecuación de gases ideales. Y lo mismo voy a hacer con el volumen 2. Ahora, presión 2 y presión 3 son iguales. Y es la presión a la cual se da el proceso isobárico. O sea, esta presión y esta presión son iguales. Entonces puedo simplificarlo. NR son iguales, entonces puedo sacar factor común. Y me va a quedar T3 menos T2. Y eso sí ya tengo las temperaturas, ¿verdad? Entonces ya puedo sustituirlo para sacar el trabajo del 2 al 3. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, pues nos sirve de guía la ecuación del trabajo que tenemos allá en la tablita, pero nosotros podemos aplicar ecuaciones de gases ideales cuando lo necesitemos, ¿verdad? Si no, también pudimos haber sacado la presión así por separado, ¿verdad? Y aplicar la ecuación directamente, porque los volúmenes sí los teníamos, ¿verdad? Entonces también se pudo haber hecho eso. ¿Ya? Vale. Entonces aquí me quedaría 1 mol. Como esta es una ecuación de energía, voy a ocupar la R con el sistema internacional. 8.314 Joule entre mol por Kelvin. La temperatura 3. La temperatura 3 nosotros encontramos que era el 209.32. Vamos del 2 al 3, entonces esta la temperatura del punto 3 es la final. Ahora vamos, la inicial sería la del punto 2. En el punto 2 la temperatura era 389. Y esto me da negativo. Y tiene sentido porque fíjese que aquí va una compresión, ¿verdad? O sea que aquí el trabajo es negativo, lo hace un agente externo. Me da menos 1494 casi joules. Le voy a poner 1.5 kilojoules, menos 1.5 kilojoules. Este es el trabajo del 2 al 3. Me vengo a la columna del trabajo. Aquí está el proceso del 2 al 3. Entonces aquí iría el menos 1.5. Entonces, ¿cuánto va a ser el trabajo total? En un proceso se hicieron 2.5 joules de trabajo. Luego le hicieron 1.5 joules de trabajo. Entonces hago 2.5 menos 1.5 más 0. Esto me va a dar 1 kilojoule. Me vengo a mi tablita. Y aquí encuentro que el calor es igual al trabajo porque el delta U es 0 en un ciclo, ¿verdad? Esto para la parte del proceso cíclico, ¿verdad? El proceso cíclico lo tenemos aquí. Entonces, si este es el trabajo neto, el calor neto también va a ser 1. Y eso quiere decir que 0 más a saber cuánto, más 4.7, me tiene que dar 1. ¿Verdad? Entonces, podemos hacer otra vez por diferencia ese valor, ¿verdad? Entonces, aquí sería 0 kilojoules más el trabajo del proceso del 2 al 3 más 4.7 kilojoules igual a 1 kilojoule. Y entonces despejo el proceso del 2 al 3. Esto sería 1 menos 4.7. Sería menos 3.7 kilojoules. En el proceso del 2 al 3. Y veamos lo que teníamos en el proceso del 2 al 3. ¿Verdad? Aquí tenemos
un calor que se calcularía con, ¿dónde estaba? Isobárico, aquí. NCP por delta T. O sea, delta T, si es positivo el calor, y si delta T es negativo el calor. Pero aquí vamos en este proceso, de aquí para acá, de una temperatura de 389 a una temperatura de 209. O sea que el calor iba a dar negativo, así como nos ha dado a nosotros ahorita, aplicando la primera ley, ¿verdad? Así que ahí podemos ir verificando los signos. Y ya con eso tenemos todas las respuestas que se nos piden en el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Te he entendido? ¿Alguna cosa que no sepamos de dónde salió? El parcial viene en la unidad 3 completa, porque en la segunda ley van a ver ustedes ejercicios en donde se incluye lo del calor específico, ¿verdad? Lo de transferencia de calor. Entonces, lo que podríamos quitar, si acaso, sería la parte de dilatación. Eso y lo de las escalas termométricas, ¿verdad? Lo de las temperaturas, las gráficas de temperatura. ¿Voy a subir la clase al aula? Sí, la he estado grabando para podérsela subir. Esta sería la tercera parte de la clase. Entonces, la primera y la segunda ya está. Esta al obtener el link, yo se los pongo. Sí, que se tarda unas horas en subirse en YouTube. Bueno, ¿qué fecha es el examen? Va a ser el sábado de la semana que viene. Solamente quedo pendiente de confirmarles la hora, pero va a ser el sábado. ¿No? ¿No qué? El sábado tienen examen. ¿El viernes? No, este sábado, el otro. El sábado de la semana que viene tienen a las 9 examen. Así es la cosa. ¿Por qué no encienden el micrófono y me dicen? Hay examen de cálculo de varias variables. El A las 9 de la sábado, mañana. el sábado, vaya. ¿Y el viernes? El sábado 9. Ajá. Bueno, sábado que no es 8. No, veas 9. Ajá, vaya. ¿Y el viernes? Viernes creo que no hay. Viernes no tienen. Vaya, entonces que quede para el viernes. Yo había pensado el sábado para que tuvieran otro día más, vea. Pero no, que sea el El viernes. sábado más tardecito, vaya. Sábado más tarde. Vaya, si lo tienen a las 9, que sea sábado, ¿qué? A las 5. De 5 a 7. A las 4. Vaya, de 4 a 6. Aquí dicen que a las 5. Ahí dicen que a las 4. Ni tú ni yo, que es a las 4:30, vaya. Vaya, sí, está bien. Ajá, vaya, entonces está bien, que quede para sábado por la tarde. Ujú. ¿Y cómo se llama? Vaya, entonces la próxima clase va a ser el día martes. Quiero ver, sábado 9 por la tarde, sí. Sábado 9 por la tarde. Ujú. La próxima clase la vamos a tener el día martes. Esa va a ser de segunda ley. Yo mañana se la grabaría para podérselas compartir desde el sábado, ¿verdad? Y entonces así ustedes la pueden revisar antes de que tengamos la discusión de ejercicios y ya con eso terminaríamos. El horario de consulta el viernes. Sí, nos ponemos de acuerdo el lunes, a ver cómo van ustedes también, ¿verdad? Porque no sé cómo estarán ustedes con sus otras materias, ¿verdad? Si tienen algo el viernes, ok. Pero sí pensaría yo poner alguna hora de consulta antes del examen. Ujú.
La clase del martes podría grabarla y subirla. Sí, sí, la vamos a grabar. Solamente que si alguien me hiciera el favor de acordarme cuando empiece la clase, porque sí, a veces se me olvida. O sea, no es que yo no quiera, pero se me puede olvidar. Si alguno de los que se conectan al inicio me dicen, pues chivo. Ujú. Bye. Entonces, nos quedamos hasta aquí con esta clase porque ya llevamos 1:30. ¿O quieren que hagamos otro ejercicio? Ya tengo hambre. Bueno. El del cuadro, el número 1 y 1, ¿de dónde salieron, ingeniero? Perdón. Ah, de la suma. Vaya, como esta parte de aquí es la del ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí en la tabla, tengo que para el ciclo, el calor total es la suma de los calores y el trabajo total es la suma de los trabajos. Entonces, 2.5 menos 1.5 más 0 es igual a 1. ¿Verdad? Y luego, el otro tendría que ser también la suma, ¿verdad? Igual al calor total. Pero nosotros lo que hicimos, vea, como ya teníamos esto, para un ciclo el delta U es igual a 0, entonces queda que calor menos trabajo es igual a 0, entonces calor es igual a trabajo. ¿Verdad? Entonces me va a quedar que el trabajo total es igual al calor total. Y por eso le pusimos el 1 aquí de una vez. Y nosotros eso lo ocupamos como dato. Lo ocupamos como dato aquí en la última parte, para sacar el menos 3.7. Sí, gracias. Vale. Yo creo que logramos hacer un ejercicio chiquito, media hora. Por aquí tengo otro. Aquí tengo el ejercicio 34. A ver si lo levanto aquí. Aquí está. Un gas tiene un volumen inicial de 2 metros cúbicos y se expande a 3 veces su volumen inicial a través de un proceso. Para eso nos dan volumen inicial, que es de 2 metros cúbicos. ¿Verdad? Y se expande a 3 veces su volumen inicial, o sea que el volumen 2 va a ser 6 metros cúbicos. En un proceso en el cual aquí no nos dicen ni isocórico, ni isobárico, nada de eso, ¿verdad? Pero nos dan ahí una función de la presión. Nos dicen que la presión es igual a alfa por V al cubo. Vale. Y nos dicen que alfa es una constante, ¿verdad? Que es 4 newtons sobre metros a la 11. Vale. Entonces nos preguntan que cuánto trabajo se efectúa al expandirse el gas. Entonces, esta es la pregunta. Como no nos dicen si es isocórico, isobárico, nada de eso, ¿vea? No dice nada. Y de hecho, pues no coincide con nada de eso, ¿vea? Entonces, no podemos ocupar las ecuaciones ni del isobárico, ni del isocórico, ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es ocupar definiciones generales, ¿verdad? O sea, aquí está lo que aplica para cualquiera, ¿verdad? De los casos, y a partir de estas definiciones es que se han encontrado el resto de las ecuaciones, ¿verdad? Para los casos específicos. Entonces, nosotros podemos hacer esto o podemos hacer esto, ¿verdad? El área debajo de la curva. En este ejercicio, pues no nos dan una forma geométrica, ¿verdad? Para poder sacar el área debajo de la curva. ¿Verdad? Si fuera un rectángulo, si fuera un triángulo, un círculo, podríamos, ¿verdad? Pero no nos dan eso. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar la integral.
el trabajo va a ser la integral de P de B desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Aquí la presión la vamos a sustituir por la función que nos están dando. Y alfa pues es una constante, entonces de una vez la voy a sacar de la integral. Vaya, y entonces aquí con integraciones no hay problema, ¿verdad? Entonces aquí sería 1/4 de alfa por V2 a la cuarta menos V1 a la cuarta. ¿Verdad? Y ya sustituimos. El volumen 2 eran 6 metros cúbicos. Y luego el volumen 1 eran 2 metros cúbicos. Vale, y aquí pueden ver que cuando... Vale, voy a hacer esta resta, vea, voy a hacer esta resta, pero me va a dar en metros cúbicos a la cuarta. O sea que me va a dar en metros a la 12. Y lo voy a dividir entre metros a la 11. Entonces me van a quedar metros a la 1, ¿verdad? Y Newton por metros a la 1, esos son los joules. Esto da 1280 joules. Quiero ver, ay, todavía logro hacer el otro que tenía pensado. Este es otro pequeñito. De este hay preguntas. Ah, nadie me dice nada, entonces sigo. Ahora tenemos el ejercicio 36. Ahí, si se fijan, pues hay unas líneas diagonales, eso no es ni isotérmico ni nada de eso tampoco, ¿verdad? Pero tenemos ahí las escalas completas. A ver. Ahí tengo la escala completa de presión. Quiero ver. De presión y de volumen, ahí las pueden ver, ¿verdad? En el caso de la presión, ahí está en kilopascales, hay que multiplicarlo por 10 a la 2, y luego en el volumen tenemos metros cúbicos, y entonces lo que se nos pide es que calculemos el trabajo que se efectúa por ciclo en el gas, ¿verdad? En este diagrama PV, y si se fijan, pues el diagrama trae las flechas, ¿verdad? El sentido del proceso. Entonces, aquí en el ejercicio 36, tenemos, sí, aquí hay un proceso isobárico, ¿verdad? Podemos ocupar ecuación para proceso isobárico, pero para esta línea y para esta línea, otra vez lo que vamos a hacer es aplicar algo genérico, porque no es ni isobárico, ni isocórico, ni nada de eso, ¿verdad? No tenemos una ecuación en específico para esos procesos. Entonces, ¿qué sería lo genérico? Sería que el trabajo en cada uno de esos procesos es el área debajo de la curva. Entonces nosotros lo que podemos hacer es sacar, quiero ver, digamos que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Vale. Entonces, del 1 al 2 podríamos sacar esta área. Y eso lo podemos hacer porque si se fijan podemos dividir eso entre un triangulito aquí arriba y un rectangulito aquí abajo, ¿verdad? Y esas áreas sí las podemos sacar. Podemos hacer lo mismo para el otro y lo mismo para el otro, ¿verdad? Entonces tendríamos esta área. Este trabajo que va del punto 1 al punto 2, ¿va a ser positivo o va a ser negativo?
va a ser positivo, ¿verdad? Porque es una expansión, ¿verdad? Por aquí tenemos la definición general, ¿verdad? Y si dB es positivo, o sea, si el volumen aumenta, entonces el trabajo va a ser positivo. Entonces aquí el trabajo es positivo. Luego nosotros vamos a sacar esta otra área para el proceso que va del 2 al 3. Este proceso va a tener un trabajo positivo o negativo. Del 2 al 3, ¿el trabajo va a ser positivo o negativo? Negativo. No, no. Vean, el volumen va de 3 a 5. ¿Ya? Sí, era lo que les decía. Aquí, si el trabajo va a ser positivo o negativo, si va a ser una expansión o si va a ser una compresión, eso depende si la flecha apunta para la derecha o para la izquierda. Para arriba o para abajo, no. ¿Verdad? Aquí el volumen aumenta, entonces es una expansión, entonces el gas hace el trabajo, entonces ese trabajo es positivo. Entonces, aquí tendríamos un trabajo también positivo. O sea, toda esta área hasta aquí, todo esto es positivo hasta ahorita. Luego vamos a sacar el trabajo que va del 3 al 1. ¿Cómo se hace? Pues sacando también esta área de aquí. ¿Esta área va a ser positiva o va a ser negativa? La que va del 3 al 1. Ahí va a ser negativa, ¿verdad? Por aquí me están preguntando, ¿verdad? Que si en los primeros, en el del 1 al 2 y 2 al 3, si incluyo ese rectangulito de abajo, sí, es todo lo que está abajo del proceso. Pero ahí tenía un valor positivo y ahora en el proceso del 3 al 1, estamos otra vez contando esa área, pero ahora con signo negativo. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que tenemos que calcular es el área adentro de este triángulo. En los procesos cíclicos, y eso lo tenemos aquí, el trabajo es el área adentro del ciclo. ¿Se ha entendido eso? Y aquí les pongo, ¿verdad? De que sí, el proceso se da en sentido horario, como en el ejercicio que estamos haciendo ahorita, esa área va a ser positiva. Y si se da en sentido antihorario, entonces esa área va a ser negativa. ¿Sí? Vale, entonces, lo que hacemos es sacar el área adentro del triángulo. No sé si ahí se distingue, pero aquí dice 10 a la menos 4 y aquí dice metros cúbicos. Aquí en ese paréntesis. Y aquí dice 10 a la 2 kilopascales. Es esto que está aquí. Eso para que veamos cómo voy a sustituir los valores. Vale, entonces solamente vamos a sacar eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? Base por altura entre 2 y ya estuvo. La base sería todo esto, que sería 5 menos 1 por 10 a la menos 4. Y esto está en metros cúbicos. Y la altura sería esto de aquí. ¿Verdad? Que va desde el 1, quiero ver, hasta el 3. Sería todo esto. O sea que sería 3 menos 1. 3 menos 1 por 10 a la 2. Aquí aparece kilopascales, ¿verdad? O sea, todavía le voy a poner por 10 a la 3 para que me den los pascales. Y esto entre 2 porque es un triángulo. Estoy haciendo base por altura entre 2. Y aquí pueden ver ustedes los metros cúbicos y los pascales que juntos me forman los joules. O sea que sería 4 por 10 a la menos 4 por 2 por 10 a la 5. ¿Vean?
esto da 80. ¿Se ha entendido esto? El ejercicio más extenso fue el que hicimos al principio, porque sí quería estar segura de que lo iba a terminar, que no lo íbamos a dejar a medias, porque después cuesta retomarlo, ¿vea? Pero básicamente pues todo está en la tablita, y por eso he tratado de apoyarme bastante en ella para que ustedes vean cómo la van a ocupar, ¿verdad? Ahí aparecen los gráficos, entonces es cuestión de prácticamente copiar, pegar, ¿verdad? Lo único es fijarse si se trata de una expansión, pues entonces las flechitas me van a apuntar para la derecha, y si es compresión, pues las flechitas me van a apuntar para la izquierda. Y luego ahí están las ecuaciones, y cuáles vamos a ocupar, todo va a depender de los datos que nosotros tengamos, ¿verdad? Si a nosotros nos aparece ahí de que hay saque trabajo, calor, delta U para todo el ciclo, para todos los procesos, pues considero yo, ¿verdad? Que lo más sencillo es que trabajemos con una tablita, así como hicimos ahora, porque nos ahorramos cálculos. Visualmente es más fácil ver cuando solamente me falta un valor y yo con primera ley pues saco el otro valor, ¿verdad? Entonces, es solamente por eso, pero realmente la tablita no es tan necesaria. Nosotros podríamos sacar paso a paso cada calor, cada trabajo y cada delta U, y nos debería de dar lo mismo, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí les recomiendo que el primer ejercicio que resolvimos, traten de hacerlo de nuevo, pero ahora no partan de las temperaturas, no hagan las mismas ecuaciones, traten de hacer diferentes, ¿verdad? Traten de calcular el trabajo del proceso adiabático, así con la ecuación de trabajo. Traten de calcular la presión, por ejemplo, en el proceso isobárico. Traten de calcular la presión y ocupar P por delta V, así como está, ¿verdad? Para que también vean ustedes qué es más sencillo, y para que vean también que les va a dar lo mismo, ¿verdad? Para que tengan ahí un punto de comparación. Vale. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá. Voy a subir el video de la clase, ¿verdad? Para que lo puedan revisar de nuevo. Sí les sugiero que revisen la primera parte y la segunda parte, y así van a ver de dónde salió la tablita, ¿verdad? Todas esas ecuaciones que se deducen ahí en la primera y segunda parte son las que están ahí listadas, y que la puedan descargar, ¿verdad? Solamente sí, con la aclaración esta, lo voy a poner aquí, que quede grabado en el video que está equivocado. Acá, quiero ver. Acá donde dice que el CB es igual a GL entre 2. Esto está malo. Esto es CB igual a GL sobre 2 por R. Esto es lo que está bueno. Ese es el error que había. De ahí todo lo demás está bueno. ¿Hay alguna pregunta? Vaya, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos el martes. Martes a las 2 de la tarde, ¿verdad? Vamos a tener la otra clase. Así que le voy a dar finalizar a la sesión para que se empiece a descargar el video. Por nada, ya saben. Nos vemos.